Muy buenas tardes, estudiantes del Instituto Loyola. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la generación del 98. El contexto es muy importante destacar cuando abordamos lo que es una literatura, una escuela literaria, un movimiento literario. En este caso vamos a describir de manera general lo que está pasando en 1898. España se consideraba, antes del hecho que les voy a decir, el imperio más grande donde no se ponía el sol. Eso acabó con la expansión de los Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Pierde Cuba, las Filipinas y Puerto Rico. Estados Unidos como imperio aplica la teoría América para los americanos. Posteriormente, Cuba se independiza y por supuesto le sigue Filipinas. En el siglo XX, al llegar la literatura española, experimenta florecimiento, como que está sucediendo un segundo renacimiento, donde se destaca lo que es el modernismo y esta generación del 98. Es importante destacar que surgen con la pérdida de esta isla protestas intelectuales, porque el aparato militar está destrozado, está con expansión geopolítica menos. Por tanto, los grandes intelectuales comienzan una crítica a lo que es el positivismo burgués, por esa acción pasiva, porque simplemente ellos eran los que podían y tenían una actitud pasiva. Por tanto, esta generación plantea que los grandes intelectuales deben de incidir en lo que es la política y el ambiente de España, donde hay que reformar, reforzar lo que es el idealismo patriótico. Reforma de la vida nacional, ensalzar, destacar ese paisaje de Castilla, esa historia propia de España, retomar, rescatar aquellos autores olvidados de la literatura antigua, de la literatura clásica. Critican la acción pasiva que están teniendo los grandes intelectuales como parte de las características que tenía el romanticismo en el siglo XIX, y uno de los grandes representantes de este movimiento literario era Gustavo Adolfo Bécquer. Algunos representantes de esta generación un espíritu de protesta, de rebeldía, animaba a la juventud, plantea Azorín. Hay que destacar, hay que pintar, hay que ensalzar el paisaje castellano, manifiesta Pío Baroja. Miguel de Unamuno destaca o menciona impulsos vitales de la razón, por supuesto, relacionados a los elementos del paisaje, de la historia, de la cultura. La literatura de esta generación se destaca en dos temáticas. La primera, España, sobre todas las cosas. Consideraba Unamuno su amor, su nostalgia a España, y lo hace de la siguiente manera: soy español, soy de nacimiento español, de educación, de cuerpo, de espíritu,
de lengua y hasta de profesión y oficio, español sobre todo y ante todo. Las tierras de España fueron tantas veces recorridas y descritas por escritores antiguos, donde destacaban el paisaje, su gente y costumbre, sobre todo la belleza y sobriedad del paisaje castellano. Dice Azorín: el paisaje somos nosotros, el paisaje es nuestro espíritu, su melancolía. En el pasado hay que destacar las raíces, pero la desgracia del presente tiene que incidir en el espíritu español, destacando específicamente lo de Castilla. Unamuno nos invita a lo que es la intrahistoria. ¿Y qué es la intrahistoria? La intrahistoria significa lo que es contar la historia pasada, la historia vivida, la historia de España. Las preocupaciones existenciales y religiosas hacían que sus creadores, sus autores, criticaran lo que es el catolicismo. Antonio Machado planteaba una preocupación universal que se debía destacar: Dios, la muerte, la condición humana, la angustia existencial y la búsqueda de Dios. Y esto lo manejaba en sus poemas. Miguel de Unamuno destacó esos conflictos religiosos y existenciales. ¿Dónde lo destaca? En el género dramático. También esta generación tenía características, y son: la primera, predominio del interés intelectual y en particular filosófico sobre el estético. Cada uno de estos escritores incidieron en su escrito para abordar a España, para abordar la historia de España, elemento filosófico. Y esto permitía darle un realce propio, un realce estético a sus escritos. También tenemos que esta generación redescubre lo que es el paisaje nacional, la intrahistoria. ¿Qué entendemos por redescubrimiento? Retoma, rebusca esa cultura clásica, esa cultura antigua. Cómo eso no se puede olvidar porque es parte de esas particularidades de España. Contar la historia vivida, la historia sentida. No podían obviarla. Una tercera característica: recibían como parte de su enriquecimiento en la literatura las fuentes literarias, tanto medievales como clásicas. En las medievales consultaron, valoraron, destacaron antiguos poetas, González de Berceo. En los clásicos, a Fray Luis de León, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, entre otros. Para finalizar, quiero destacar que la generación del 98 insta, como grandes intelectuales, a la política y al ambiente a reformar esos ideales del patriotismo.
destacando nuevos valores del pasado, mencionarlos, señalarlos nostálgicamente, porque eso es una realidad que estaba impactando en el individuo, y eso es lo que retoma esta generación. Cada autor tenía su manera, su estilo de plantear ese pasado, de plantear ese paisaje, de plantear o resaltar esa cultura, esa costumbre. Es por ello, muchachos, importante estudiar lo que es la generación del 98. Muchas gracias.